Hola amigos, mi nombre es Julio Naveros. En esta lección voy a enseñar acerca de la historia del quechua. Este quechua es de la variedad chanca, es de donde yo provengo, ¿no? Yo soy exactamente del centro poblado de Padre Irumi, distrito Ranacancha, región Apurímac. Eh, entonces, para empezar, este quechua pertenece pues a la cultura chanca. Entonces, yo he realizado bastantes textos, realicé investigación en las bibliotecas nacional del Perú, de diferentes autores. Entonces, llegando a la conclusión de que también hay muchos autores los que enseñan este idioma en la Universidad Pontificia Católica del Perú, como el docente Rodolfo Cerrón Palomino, pues coincide de que este idioma nace en la cuenca del Valle Pampas. En la actualidad este idioma pues está siendo difundido también por muchos artistas que son del lugar, ¿no? Que es de Ocobamba. Ellos también pues son artistas de renombre nacional e internacional, quienes difunden pues este idioma quechua, ¿no? Mediante la música. También está Uchpa, también está Damaris, Jaiwa, y también hay programas televisivos que transmiten en las mañanas, en los noticieros, difundiendo este quechua. Entonces es el idioma que yo hablo. Este quechua, pues, el idioma de los incas y la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. Actualmente existen pues unos 13 millones de personas que son quechua hablantes en países como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia, con sus diferentes variantes. Pues este quechua que hablo es exactamente el Valle Pampas, que pertenece a la cultura chanca, que paralelamente también la cultura inca se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces en el Perú tenemos una variedad de cultura. Somos un país rico en cultura. Entonces quiero dar a conocer este idioma quechua de variedad chanca a, todo, a todas las personas que desean o deseen aprender. Entonces se dice que este idioma, pues según algunos historiadores, como le decía, el docente en Ciencias Humanidades de la Universidad Pontificia Católica del Perú, doctor Cerrón Palomino, el quechua surge pues en la parte alta del río Pampas, en Apurímac, como les indicaba, y son zonas templadas, pues, ¿no? Entonces de esa zona es este quechua, ¿no? Y también de donde provengo yo, ¿no? Este grupo étnico del Valle Pampas pertenecía a la cultura chanca y que son habitantes de zonas templadas, ¿no? Entonces, después del conflicto entre los chancas y los incas, en el año 1438, pues los incas salieron victoriosos de este conflicto y se apropiaron el idioma quechua y lo difundieron por todo el imperio. Como se denomina al territorio que fue dominado por los incas. Entonces llegó a ocupar mucha gran parte del territorio de, de Sudamérica, ¿no? Llegando a varios países, ¿no? Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Entonces, en todo este territorio, pues, los incas difundieron el idioma quechua. Por eso que hasta la actualidad hay quechua hablantes en esas zonas, ¿no? En esos territorios. Y me despido con la frase Kachkaniragme, aún estoy vivo. I am still alive. I am still alive.